Padre, gracias por ser ese Dios fiel, en quien podemos confiar en medio de la tempestad, de la turbulencia que lleguen a nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy queremos, Señor, que sea ahora tu palabra la que sea ese bálsamo que viene a sanar las heridas, a sanar los dolores, a traer sobre todo esa convicción de que tú estás con nosotros en medio del dolor y de la situación difícil que está viviendo cada uno de tus hijos y tus hijas. Y aquellos que no estemos pasando por ninguna prueba, que nos demos cuenta que pueden llegar en cualquier momento, que debe ser una oportunidad para orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe que están pasando por ella, para que el Señor sea ese consolador, ese Dios siempre presente, Padre. Así que te damos gracias y pedimos que ahora tu palabra sea la que nos hable a través de la Escritura, a través del mensaje, y que podamos gozarnos y disfrutar de ella. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento en esta mañana, y los jóvenes, pueden ser los jóvenes, ya sabe que tenemos servicio para los jóvenes los domingos por la mañana, así que tenemos los miércoles también. Todos los jóvenes del grado 10, del grado 6 al 10 pueden salir. Y si alguno quiere salir que sea más adelante, está bien, no hay ningún problema. Si no entiende español, puede ir también a ese grupo de los jóvenes. ¿Okay? Así de que vamos a estar motivando para que los jóvenes regresen nuevamente a sus estudios, en donde ellos lo puedan entender perfectamente bien el mensaje. Bien, pues muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria. Amén, qué bueno que estamos contentos. Y ya nos hace falta el uruguayo para que grite con el Cristo de la gloria, ¿verdad? Así que vamos entonces a ir al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Y abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El día de hoy vamos a ver si es posible terminar esta porción del capítulo 2. Y el título del mensaje es Un Dios que nos escucha. Qué bendecidos somos los hijos de Dios, pues tenemos a un Dios que nos escucha, y debemos estar contentos por ese Dios que tenemos, que viene que siempre está atento a nuestras oraciones. Un Dios que nos escucha, y el tema es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En el contexto de esta historia que vamos a mirar el día de hoy, hemos mirado ya un Dios que vino a salvarnos, porque hablamos del momento en que Jesús se hizo, o más bien el Verbo se hizo carne. Podríamos decir que volvemos a leer nuevamente el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice que aconteció que estando ellos allí, ¿quiénes son ellos? José y María. Estaban ya en Belén. Dice que estaban ellos allí. Se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordemos, de acuerdo a Gálatas 4:4, ese era el cumplimiento del tiempo, cuando Dios había de enviar a su hijo a este mundo, nacido de una mujer, como dijo en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo. Ahora, cuando esto ocurrió, miramos que Dios envió un ángel, y lo envió a los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche, para darles la buena noticia de que había nacido un Salvador, que era el Cristo, el Señor. Imagínese usted quién recibió la noticia. Las personas que estaban en la escala social casi más baja de todo lo demás. A ellos llegó esta gran noticia. Un Salvador ha venido a liberar al pueblo de Israel. O sea que era algo muy hermoso. Y dijo, y esto servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora piense en esto. Cuando usted y yo escuchamos el mensaje del Evangelio, que había un Dios que nos amaba y que envió a su hijo a este mundo a morir por nosotros, ¿creímos? Yo no. Yo le dije a mi suegro que estaba loco, que le había lavado el coco, que yo tenía mi religión, y yo no iba a creer eso. Pero vemos que estos pastores, inmediatamente cuando pasó esto, cuando les llegó ese anuncio, ellos dijeron: pasemos a Belén y veamos
que es cierto esto que se los ha dicho. En otras palabras, actuaron en fe inmediatamente. Fueron y encontraron como se les había dicho. Y vemos que María creía, estaba contenta de todo esto. Pero un versículo que es clásico es el versículo 20. Mire lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo para entrarnos en eso. Lucas, estoy yo muy adelante de Lucas. Pues ay Señor, pero hasta aquí llegué a él. Lucas 20. Dice así este versículo aquí. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vemos nosotros que Lucas en este epílogo es algo bien hermoso lo que él está escribiendo. Está lleno de historias que nos han de recordar en qué tiempo sucedió eso y cómo sucedieron las cosas cuando Cristo vino al mundo. Y los pastores que volvieron a sus trabajos, a sus labores, pero volvieron con una nueva perspectiva de que había nacido un Salvador y que era Cristo el Señor, y volvieron glorificando y alabando a Dios. Bien, ahora en el estudio de hoy vamos a ver que hay un Dios que nos escucha. ¿Y no le gusta a usted esto? Porque hemos mirado ya varias cosas. En el primer mensaje miramos que hay un Dios que se acuerda de ti y se acuerda de mí. Después miramos que porque nada es imposible para ese Dios que se acuerda de nosotros. Después miramos que Dios siempre cumple sus promesas. La semana pasada miramos el Dios que vino a salvarnos. Y hoy, un Dios que nos escucha. Un Dios que siempre está atento a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Con esto en mente, vamos a leer Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 21 al 24, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Así que póngase de pie, empezando en el versículo 21, por favor. Mire lo que dice allí. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? El cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Hasta ahí nada más. Veamos el primer punto en esta mañana, y es algo muy importante que recuerde esto. Aquí encontramos a otro matrimonio, pero yo le puse un matrimonio que supo obedecer a Dios. Honestamente, cada creyente tenemos problemas para obedecer a Dios. A través de la historia hemos visto al pueblo de Dios desobedecer una y otra vez. Y hoy día no es diferente. Somos desobedientes. Tan solo cuando miramos el libro de Santiago, en el capítulo 3 que estamos estudiando, dice ahí que todos ofendemos muchas veces. No hay uno que diga: oh no, yo soy santurrún tuntún. No, todos ofendemos muchas veces. Y para taparnos la boca, más adelante nos dice, o antes de eso nos dijo Santiago 2:19: si alguno ofendiere en algún punto de la ley, los ha rompido todos. O sea que estamos mal. Y si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que la desobediencia en el pueblo de Dios es algo trágico a través de la historia. Pero encontramos a personas que sí eran obedientes a Dios. Y aquí tenemos a este matrimonio que, al igual que Elizabeth y Zacarías, andaban conforme a todos los ritos de la ley y las ceremonias de la ley. Eran obedientes. Aquí tenemos a José y María. Eran personas que sabían obedecer al Señor. Estaban al tanto de la ley y la obedecían. José y María los tenemos aquí. Dicen que eran justos. La palabra justo es muy importante, porque vamos a mirar más adelante que Simeón también era un hombre justo y piadoso. Justo delante de los hombres y piadoso delante de Dios. O sea que es una característica muy hermosa de este matrimonio de José y María. 5 veces en el capítulo de Lucas afirma la justicia de este matrimonio al observar su obediencia a la ley de Dios. Y vamos a mirar aquí 3 actos de obediencia en este matrimonio que nos han de impactar, nos han de motivar a ser obedientes nosotros también a lo que Dios nos pide que hagamos.
Veamos el primer acto de obediencia aquí en el verso 21. La circuncisión y el nombre que le dieron al niño. Vemos nosotros que en obediencia a las exigencias o al pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 17, ahora José y María toman la acción de circuncidar a su hijo que había nacido a los 8 días exactamente. Ya dijimos que había 3 razones para la circuncisión. La primera era, tenían beneficios para la salud personal del varón. Número 2, era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Todo israelita debía circuncidarse. Y número 3, era una lección espiritual objetiva. La necesidad de limpiarse de la depravación del pecado que se transmitía de generación en generación. La circuncisión era un símbolo físico de la limpieza espiritual en el corazón de la persona. Sin embargo, yo me pregunté, ¿por qué circuncidaron a Jesús si él no tenía pecado? Si usted quiere comprobar eso, lea 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, él es perfecto. ¿Por qué lo circuncidarían a él? Él siempre estuvo con un corazón limpio. La respuesta está clara en Gálatas 4:4. Recuerden, Jesús nació bajo la ley y debería cumplir con todos los requisitos de la ley de Moisés. En Mateo 5:17 Jesús fue bien claro. Dijo, yo no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y así como Jesús le dio cumplimiento a la ley, ahora usted y yo en Cristo podemos cumplir la ley. Fuera de Cristo estamos también fritos, pero en Cristo podemos nosotros también cumplir la ley. ¿Recuerda cuando iban a bautizar, cuando Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan? Juan le decía, cálmate. Está al revés aquí la cosa. Le dijo, yo debo de ir a ti, pero tú vienes a mí. Y le dice Jesús, déjalo, tenemos que cumplir toda justicia. Entonces le bautizó. O sea que Jesús vino para cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En el Salmo 48, mire lo que dijo el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿No fue algo maravilloso para usted y para mí que pudiéramos decir, Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha agradado, y tu palabra está en medio de mi corazón? Así dijo el salmista. San Pablo dice que en Jesús estamos completos. Algo muy hermoso. Y aquí en Lucas 2:21 le pusieron por nombre. Dice, ¿cómo le pusieron? Jesús. Recuerde que la palabra Jesús viene del hebreo Yoshua, que viene a decir Dios salva, Dios es salvación. O sea que Yahvé salva. El segundo acto de obediencia lo tenemos en la purificación de María. Versículo 22, mire lo que encontramos ahí. María tenía que purificarse. Aquí Lucas menciona la purificación de María después de la presentación y después de la presentación del niño Jesús en el templo. Ahora, así como la circuncisión purificaba de una manera a una mujer, también vemos aquí que necesitaba la purificación de su sangre. Vaya conmigo a Levíticos 21 si puede, si no anótelo en sus notas. Levíticos 21 versos 1 al 5. Mire cuál era el proceso de la purificación. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda o impura por 7 días, conforme a los días de su menstruación, lo que le dura a la mujer la regla. Y al 8º día circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Pero si diere luz a una hija, será inmunda o impura por 14 días, conforme a su separación, y después 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Entiende? La primera parte, si la mujer concebía un varón, debería guardarse 7 días, de acuerdo al tiempo que le dura la regla a una mujer normalmente. Pero después tenía que apartarse 33 días más para que su sangre se purificara. No entrar en relaciones con su esposa hasta después de 40 días, ya cuando su sangre estuviera purificada. Pero si tenía una niña, era el doble de días, 14 días y después 66 días purificándose.
¿Por qué? No lo explica la Escritura. Pero yo sí veo que siempre Dios hace una diferencia entre un hombre y una mujer, porque solamente Dios ha hecho hombre y mujer. No hay tantas ideologías de géneros, que hay 140, solamente ha hecho masculino y femenino. Y para el hombre es esto, y para la mujer es esto. Desafortunadamente hoy la mujer ya no guarda ninguna de estas cosas. El mismo día que se alivian, andan en el mall. ¿No estabas embarazada? Sí, ¿cuándo te aliviaste? Hoy en la mañana. Y andan en el mall. Y a los pocos años, ay, ¿por qué estoy tan amolada? ¿Por qué será? El Señor sabe lo que está haciendo, lo que está ordenando. La mujer tenía que purificarse de su sangre para que pudiera nuevamente entrar en relación nuevamente con su esposo. Esto suena interesante, ¿no? Además, el día de hoy, hermanos, es algo terrible lo que está pasando en nuestra sociedad. Con eso de la genealogía de género, la ideología de géneros, ya no le pueden llamar a un ser que nace él o ella, sino que le han de llamar ella. Dicen que le llaman ella porque cuando esa persona crezca va a decidir qué quiere ser, hombre o mujer, si quiere ser él o ella. Vean cómo el enemigo está tratando de acabar con la familia, de una manera o de otra. Prestemos atención. Ahora, al cumplirse los 40 días, se terminó la purificación de María y subieron al templo. Levítico sigue diciendo en el versículo 6: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz a hijo o a hija. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos para el holocausto. ¿Qué nos dice esto cuando vemos a María y a José ofrecer 2 tórtolas que eran pobres? ¿Qué nos dice? Que a todas no habían venido los hombres del oriente a ofrecerle oro, incienso y mirra, no tenían dinero. O sea que a todas te encontraban ellos en Belén todavía en ese tiempo. Pero ahora los tenemos ya en el templo aquí en Jerusalén. Ahora, si somos honestos, María sí llevaba un cordero al templo, a Jesús. Solo que ese cordero será sacrificado 33 años más adelante. Ese cordero no estaba para el sacrificio todavía, pero sí entró con un cordero. La segunda cosa, la dedicación de Jesús. Tercera cosa, la dedicación de Jesús en el templo. Había un tercer rito que debían cumplirse, y el de la presentación de Jesús como primogénito. Éxodo capítulo 11 y 12, Dios había mandado la última plaga sobre los egipcios. Era la muerte de los primogénitos. Y si usted recuerda, a los judíos se les ordenó sacrificar un cordero y con la sangre pintar los postes de las puertas de su casa, para cuando el ángel de la muerte viniera sobre Egipto, al mirar la sangre, el ángel saltaba a esa casa y no morían los primogénitos. Entonces, debido a esto, Dios ordenó a Moisés que cualquiera que abriera la matriz de los hijos de Israel, serían de los hombres como de los animales, serían de él, míos son, dedícalos a mí. Más adelante, en números 3, Dios cambió la orden y se trajo a los levitas como los que debían de estar ahí en el templo ofreciéndolo, y después dijo: los demás tienen que hacer un sacrificio de presentarlos en el templo y pagar 5 siclos de plata por él. Y era lo que estaban haciendo a José y María, llevando a Jesús a presentar al templo. Debían de orar por él y presentarlo. Y es lo que vamos a ver que hace Simeón más adelante en unos minutos más. Al presentar a Jesús aquí, José y María estaban pagando los 5 ciclos que se requería, el rescate del primogénito, que Jesús debería estar pagando, o más bien los padres deberían estar pagando. Punto número 2. Veamos rápidamente 2 testigos del remanente, ¿verdad? Sin lugar a dudas, aquí los comentó el versículo 25 al 38, vamos a leerlo, nos hemos leído. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, note las características que tiene este: justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Algo más, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo. Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Paremos allí solamente. Después de entonces de esto, ahora aparece un personaje aquí, Simeón. Y yo me puse a pensar, no hay dudas que Dios siempre cumple lo que Él promete. Deuteronomio 7:9 dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Él cantábamos hace un momento, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No solamente es un Dios fiel, sino que es un Dios de verdad. Deuteronomio 32:4 dice así: es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos o son rectitud. Dios de verdad. Es un Dios justo y recto. Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras son hechas con fidelidad. Y es un Dios, como le puse al mensaje, que siempre nos oye. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Qué hermoso es el Señor. Veamos este primer testigo, Simeón, verso 25 al 35. Jesús fue reconocido como el Cristo, el Salvador, el Cristo y el Señor. Y ahora tenía que haber testigos de esto. Y aquí tenemos a esos dos testigos. Ellos son los pobres de Yahvé, que estamos cerrando el pacto, el antiguo pacto con estos siervos. Son dos profetas que vienen aquí al templo, esperando al Mesías. Malaquías 3:1 había dicho: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí tenían ahora entrando el Señor al templo por primera vez en Jerusalén. Es obvio que esto ocurrió en el atrio de las mujeres. Porque recuerda, estaba María, más adelante vamos a mirar a Ana. Ellas no podían entrar más adentro del templo hasta el atrio de las mujeres. Y ahí es donde ocurrió este evento. Veamos las características o los aspectos de Simeón. 5 aspectos de Simeón rápidamente. Primeramente veamos su carácter. Nos dice aquí que este hombre era, verso 25, justo y piadoso. Este hombre vivía en Jerusalén y Lucas nos indica que este hombre estaba anciano. Su nombre Simeón significa Dios ha oído. Y de ahí tomé yo el título del mensaje para el mensaje del día de hoy. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Él siempre nos escucha. Ahora, al decir que Él era justo y piadoso, nos habla de dos características muy importantes para nosotros. El ser justo es que era un hombre de fe, como Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así era también este Simeón. En palabras del apóstol Pablo, respecto a Simeón, se puede decir Romanos 8, 28, 29, que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en lo interior. O podríamos decir que este Simeón era como Natanael. Cuando vino hacia Jesús, le dijo Jesús a él: he aquí un verdadero israelita. Era un hombre que estaba enfocado en las cosas del Señor, justo en su relación con los hombres, piadoso en su relación con Dios. Era Simeón. La teología de Simeón, veamos, verso 25b. Él esperaba la consolación de Israel. En otras palabras, al igual que el remanente de creyentes en aquellos días, Simeón esperaba ansiosamente la venida del Mesías, quien traería la consolación a Israel. Consolación tiene en el contexto la connotación de consuelo, ánimo, alguien que viniera a levantar al pueblo de Israel que estaba oprimido por el imperio romano, por el rey Herodes, por todo lo que ocurría.
alguien que venía a liberarlos, pero especialmente del pecado. Dice que Simeón esperaba la consolación personal, pero también la consolación de la nación de Israel. Alguien que vendría a cumplir con el pacto de David y el pacto de Abraham. Simeón era un hombre que se preocupaba por su pueblo. Al igual como Pablo decía, prefiero ser maldito de Dios con tal de que mi pueblo se salve. Romanos 9:3, lo dijo el apóstol Pablo. Amor por su pueblo. Yo me pregunté, ¿amo yo a mi pueblo realmente? ¿Amo yo a los mexicanos? Oye, no, pues porque perdieron el juego, ya no los amamos. Nada de eso, es un amor diferente. Isaías 41 dijo así estas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío. Cuando anunciaba la venida del Mesías, en el versículo 10 del 40, Isaías 40 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Cuando Isaías habló en el capítulo 61 y Jesús lo confirmó en el Lucas 4 que vamos a estudiar próximamente, dijo Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando Jesús leyó esta escritura en Lucas capítulo 4 verso 21, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como podemos ver, la teología de Simeón iba coherente con las promesas del Antiguo Testamento, de que vendría un consolador, que vendría un salvador, que era Cristo el Señor. Y hermanos, si tu teología no está correcta, es por eso que tú no esperas que regrese Cristo por su iglesia. Pero si tu teología y la mía está correcta, nosotros esperamos que Cristo venga en cualquier momento por nosotros a llevarnos a su gloria. Él lo prometió. No se le olvide, las promesas de Dios son fieles. Lo hemos cantado, y si lo creemos, debemos creer esas promesas. Él dijo en San Juan 14, 2 y 3. Él nos dijo: yo voy a la casa de mi Padre y voy a prepararles un lugar para vosotros. Y una vez que lo prepare, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No olvide esa promesa. La teología tiene que estar coherente con lo que Jesús, las promesas que Jesús nos ha hecho, para que podamos vivir adecuadamente, con justos y piadosos aquí en este mundo. Veamos la unción número 3, el tercer paso, la unción de Simeón, en el versículo 25 al 27. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué tremendo. El Espíritu Santo le estaba revelando a Simeón todo lo que tenía que hacer. En algún momento le reveló que él no vería la muerte hasta que no viera al Mesías. Es lo que dice aquí. Este hombre debió vivir con la expectativa de ver al Señor. Así debemos vivir nosotros, con la expectativa de que pronto vamos a ver al Señor cara a cara. Hoy día cada hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad que sí? 1 Corintios 6, 19, Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu mora en vosotros y que no sois vuestros, sino que sois de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y tenemos la promesa de que Cristo viene por su iglesia, que somos nosotros. Así que debemos vivir como Simeón, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, buscando siempre esa conexión con el Señor, para que vivamos en el Espíritu y no vivamos en la carne. ¿Cómo sabe un creyente que está viviendo en el Espíritu? Cuando vive haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe un creyente que está viviendo en la carne? Cuando su carne controla su manera de vivir. Vivimos a veces por las emociones, vivimos a veces por lo que nos pasa a nuestro alrededor, y reaccionamos en la carne y ofendemos, gritamos y nos insultamos, guardamos resentimientos. Esa es la carne. Lea Gálatas capítulo 5 versículo 19 y vea lo que dice: las obras de la carne son que pleitos, celos, contiendas. Todo, lea usted todo esto, lo que hay en la carne. Mas el que vive en el Espíritu, gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Ahí están las dos cosas. O sea que él vería la
vería al Salvador. ¿Cómo supo Simeón que el que entraba allí era el Salvador? Porque déjeme decirle algo. Los judíos tenían una teología en su mayoría errónea. Ellos creían en un Mesías que entraría en un caballo blanco en Jerusalén y vámonos contra Roma y vamos a tumbar Roma y vamos a poner a Israel nuevamente en la cabeza porque estamos en la cola. Ellos creían eso, la mayoría. Mas sin embargo, cuando el Espíritu le dice a Simeón, ese es el Salvador, ese que está allí. Vea la proclamación como punto número 4 de lo que hizo Simeón. Lucas 2, 28 al 32. Después de conocer a Jesús, Simeón tomó al niño en sus brazos. Imagínese usted qué momento en la vida de este siervo de Dios. María lo cargó en su vientre, pero ahora él lo tenía en sus brazos. Este hombre debió haber estado muy emocionado al darse cuenta que la promesa de Dios se había hecho realidad y que estaba en sus brazos la consolación, el consolador. La salvación había llegado y Simeón estaba sosteniendo en sus brazos ese Salvador, el Mesías. E inundado de gozo, Simeón lo primero que dijo, bendijo a Dios. Y empieza su cántico de alabanza con 2 palabras: ahora, Señor, ha llegado el tiempo. Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Estoy preparado para partir. Qué diferente, ¿verdad? Cuando otra persona enfrenta la muerte. No quiere morir, nadie quiere morir, nadie queremos morir. Vea usted con esto del COVID-19, cuánta gente vive con temor todavía a la muerte. En cambio, Simeón dijo, estoy listo, Señor. Despídeme en paz, conforme a tu palabra. Esta era la promesa que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón. Y con la esperanza cumplida, el gozo de Simeón estaba completo y diciendo, estoy listo para morir. Señor, al momento que tú quieras, llévame a tu presencia. Pues con sus ojos había visto la salvación de Dios. Esa salvación era aquel pequeño bebé que tenía en sus brazos. Pero había algo que el pueblo de Dios tenía que entender. En la encarnación, Jesús no venía a salvarlos de sus enemigos, de los romanos o de quien fuera. En su encarnación, de acuerdo a Mateo 1:21, Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando Pedro predicó su primer mensaje ante los israelitas, les dijo claramente, en ningún otro hay salvación. Hablando de la salvación espiritual. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Las siguientes palabras debieron conmocionar la sensibilidad judía. Pues en realidad ellos creían en un Mesías triunfador. Y el verso 30 dice Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, Dios, la cual había preparado en presencia de todos los pueblos. El Mesías sería la luz para revelación a los gentiles, también menciona Simeón, así como la gloria del pueblo de Israel. Esto iba en contra de las ideas concebidas de los judíos, incluso de los seguidores de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando Jesús ascendía al cielo, la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? A todo tener en mente el reino. Ahora es el tiempo, Señor, que vas a levantar el reino de Israel. ¿Y qué le dijo Jesús? No les toca a vosotros saber el tiempo o las razones que están en la potestad del Padre. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto del mundo. Ellos tienen en su mente todavía el reino. Un reino que Dios establecerá en un futuro cuando venga y regrese por segunda vez. Pero ellos tienen en mente el reino de Dios. Ellos olvidaban las escrituras que Isaías 9, 1 y 2 dijo, mira lo que dijo allí, porque quiero que veamos dónde está el contexto de esto. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué tremendo! Dios enviaba a su Hijo no solamente al pueblo de Israel, sí, primeramente a ellos, dice la Biblia en varias ocasiones, pero también a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de oír el cántico de Salomón, de alabanza de Simeón, encontramos una pausa. Verso 23. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Note, José y María estaban maravillados de todo lo que escuchaban acerca de aquel bebé que estaba frente a ellos y que era hijo de María, y José era su padrastro. Este niño era el Salvador del mundo, el cumplidor de las promesas de salvación para la humanidad. Pues Jesús cumpliría todo. Pero en la última parte le hace una advertencia muy seria a María, Simeón. Versos de 34 al 35. Después de bendecirlos, le dijo a María: este está puesto, refiriéndose al niño, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. O sea que estaba determinado que él vendría para levantar y para destruir. San Juan 1:9 al 13 dijo estas palabras: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. El mismo Jesús dijo que no iba a ser bien recibido. En Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. O sea, el mensaje de la cruz traería a los gentiles al reino, pero serviría de tropezadero a muchos judíos. 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Además, Jesús sería una señal contradicha. Esto es, se hablaría en contra de él, sería rechazado, sería negado, se lo pondrían aún los líderes religiosos. Todo esto lo podemos ver. Israel fue incrédulo a la venida del Mesías. El violento rechazo de la nación de Israel hacia su hijo haría sufrir a María, a tal grado que Simeón le dijo: una espada traspasará tu misma alma. En este capítulo 2 de Lucas empezamos a ver ya esto. Recuerda, a los 12 años de edad subían ellos cada año a Jerusalén. Cuando menos 3 veces subía todo judío a Jerusalén para las 3 fiestas: Pentecostés, Pascua y Tabernáculos. Ellos subieron para la Pascua en esta ocasión. Tenía Jesús 12 años y se quedó en Jerusalén Jesús. Mientras toda la familia subía, primeramente iban los padres, los madres se juntaban por grupos. Y desde los muchachos iban entre todos, en cualquier grupo podían ir. Pero de regreso Jesús se quedó en Jerusalén. Ellos no se dieron cuenta. Hasta el tercer día lo encontraron en el templo, hablando con los doctores de la ley. ¿Y qué le dijo María? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando con angustia. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿Que no se dan cuenta que yo debo estar en los negocios de mi padre? O sea que empezó a haber Jesús ya sabía a qué venía él, a cumplir su propósito. En otra ocasión: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Digo, estos que están aquí, mi padre, mis hermanos y mi madre. Pero el dolor más fuerte para María fue haber visto a su hijo en la cruz. ¿Qué madre no sufriría al ver a su hijo injustamente siendo crucificado en una cruz, pagando un precio que él nunca debería pagar? Escuchando a su hijo clamar y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al escuchar a María perdonar a aquel ladrón que estaba allí: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al tener cuidado de ella, al decirle a Juan:
ahí está tu madre. Cuídala. Al clamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado por Dios. Tengo sed, dijo Jesús. Consumado es. Y al escuchar decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, involuntariamente inclinó su cabeza, porque nadie le quitó la vida, Él la puso de su propia cuenta. O sea que María recibió todo ese sufrimiento. Tenía que estar preparada para ello. Pero dice el versículo 35, todo esto pasó para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En consecuencia, el rechazo que recibió Jesús de parte de la humanidad, pero del pueblo de Israel, hizo que Jesús dijera esto en San Juan 3:19. Esta es la condenación. Note, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Rápidamente el segundo testigo, vamos ya decayendo el mensaje. Encontramos a Ana, verso 36 al 40. Leámoslo, por favor, verso 36 al 40. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Note, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí encontramos a una mujer, Ana. Su nombre significa gracia. Muy similar en sus actividades a Ana, la esposa de Elcana en 1 Samuel. ¿Recuerda ella, esa mujer? La que oró por un hijo y se lo dio al Señor. También era una mujer de oración y de ayuno. Ahora, el hecho de que sea profetisa no significa que andaba profetizando el futuro. No malentienda la palabra, porque ni aún Débora profetizaba el futuro en el libro de los jueces. Eran mujeres que enseñaban la palabra, maestras de la palabra de Dios. Aquí lo miramos en Ana también. Tenemos otras profetisas como las hijas de Felipe. En Hechos capítulo 21, las hijas eran profetisas, también profetizaban. Ana era de edad muy avanzada. Había vivido 7 años con su marido de su virginidad y 84 años de viuda. O sea que esta mujer ya estaba muy avanzada. Posiblemente pasaba más de 100 años. Pero esto la edad la hacía ser una mujer ociosa, sin hacer nada. Todos los que somos mayores ya tengamos cuidado con que, ya estoy muy viejo, yo ya no la hago, no, ¿qué voy a hacer? Piense en esto. Noé tenía 500 años cuando lo llamaron a servir y a trabajar duro, a hacer una arca. Moisés tenía 80 cuando empezó su ministerio. Esta tenía más de 100 años. ¿Qué hacía ella? Estaba en el templo sirviendo de noche y de día, en ayuno y en oración y predicando la palabra. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? El día de hoy. Era una mujer en verdad que estaba allí para dar testimonio de que ese era el Salvador, el Cristo, el Señor. Y el último versículo de este capítulo, porque hemos tocado toda esta historia, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que es algo muy importante. Estaba en este tiempo Jesús ya creciendo, madurando. O sea que Él pasó por todo el proceso que tú y yo pasamos. Un niño, un infante, un adolescente, un adulto. Él creció. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tuvo que pasar por todo eso? Si Él podía venir del cielo ya adulto, morir y irse otra vez. No. La respuesta es porque debería de vivir una vida perfecta, justa y cumplir toda justicia, de acuerdo a Mateo 3:15. Por tanto, para ser el sacrificio perfecto, Él tenía que mostrar que Él era un hombre limpio totalmente. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Además, Él tenía que ser el sustituto perfecto para nosotros. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Él fue el que hicimos ese cambio ahí con Él. Nosotros le damos nuestros pecados y Él nos da su justicia.
En la aplicación del estudio de esta mañana, ¿qué podemos aprender de esta historia que acabamos de mirar? Si sabemos que Dios nos escucha, ¿cómo debemos vivir usted y yo? Bueno, tenemos 3 ejemplos aquí. Imitar la obediencia de José y María. Imitar su obediencia en todo lo que Dios nos mande. Ellos eran hacedores de la palabra en sus días en que vivían. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Al circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Después esperaron el tiempo de la purificación. Después presentaron a su hijo en el templo. O sea que vivían al margen de lo que la palabra de Dios les estaba diciendo. Ahora, usted y yo, ¿qué es lo que nos pide Jesús a usted y a mí? Número 1, San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más grande que Jesús nos dio? San Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Si nos ponemos a examinar eso que nos está mandando el Señor, ¿lo estamos haciendo? Si no, ¿por qué no lo hacemos? O sea que si queremos que Dios nos escuche en nuestras plegarias, tenemos que ser obedientes. La obediencia es clave. Número 2, debemos que vivamos como Simeón, esperando con fe las promesas de Dios. Simeón vivió muchos años, pero vivió con fe, esperando las promesas del Señor. Y Hebreos 11:6 nos dice a usted y a mí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Simeón, un hombre justo y piadoso, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, que dijo que no vería le dijeron que no vería la muerte hasta que viera el ungido, y lo vio. Y nosotros los cristianos tenemos la promesa de que muy pronto vamos a mirar a Cristo. Debemos vivir con fe, llenos del Espíritu Santo, para poder caminar con esa esperanza que tenemos segura. Pablo dijo a los Tesalonicenses 4:16 y 18: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado hasta su venida, seremos arrebatados. Veremos al Señor un día no muy lejano, cara a cara. Vivamos con esa expectativa, con vidas justas y piadosas. Justo a los ojos de los hombres, piadoso ante los ojos de Dios. Y número 3, que nuestra vida sea marcada como la de Ana, sirviendo al Señor de noche y de día, ayunando, orando y compartiendo a Cristo. Esa debe de ser nuestra vida. Ana no se apartaba del templo, tenía más de 100 años. No nos dice que andaba con bastón, no nos dice nada de eso. Era gente más fuerte que nosotros, desde luego. Ella servía de noche y de día, adorando al Señor, ayunando en sus oraciones también, dando gracias y hablando a toda la gente de ese niño. Una vez que Ana conoció a Jesús, me imagino que nadie la paraba de hablar de Él. Y esta debe ser nuestra vida en Cristo, hermanos. Que compartamos el amor de Dios 24/7 donde quiera que estemos. Y que estemos viendo esas vidas que Él nos está pidiendo, su palabra nos pide. Amigo que me escuchas, nuestra gran comisión como cristianos es compartirte a ti el Evangelio. Y el Evangelio son las mismas buenas noticias que hemos leído en Lucas capítulo 2 versículo 11, que hay un Salvador que vino a este mundo para pagar el precio que tú no podías pagar por tus pecados, y que te ama con amor incondicional. La Biblia es muy clara en cuanto al mensaje del Evangelio. Es la buena noticia de que Dios envió un Salvador a este mundo para perdonar tus pecados. Si tú estás en el santuario, estás mirando en línea, recuerda, Dios te ama. Dios te ama. Y la demostración de su amor está Cristo en la cruz. De tal manera te ama que dio, dice, a su único Hijo. El problema es que todos somos pecadores. La Biblia lo dice claramente: por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios.
Pero debemos reconocer que el amor de Dios se manifestó en la cruz. Y que lo que Cristo pide, o Dios pide, es que tú confieses tus pecados. Si tú los confiesas y te apartas de ellos, alcanzarás misericordia. Así que yo te doy la oportunidad en este momento de que el día de hoy tú le abras tu corazón a Jesucristo, de que lo hagas tu Señor y tu Salvador. Estés en el santuario, estés fuera en línea o fuera del santuario, hoy es el día de salvación para ti. Este es el momento que Dios tiene preparado para ti este día. Tú estás aquí no por accidente, sino que Dios te ha traído de alguna manera para que el día de hoy tú le abras tu corazón a Cristo. Recíbelo, hazlo tu Señor y tu Salvador. No estás muy joven ni estás muy anciano o mayor para hacerlo. La decisión se toma en el momento que el Espíritu Santo te dice: hey, necesitas un Salvador. Y yo oro para que así como el Espíritu Santo guió a Simeón a conocer al Salvador, que hoy el Espíritu Santo, amigo, amiga, te guíe a que tú conozcas a tu Salvador, que es el mismo, es Cristo el Señor. Así que vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Todos los cristianos orando, por favor. Si tú quieres recibir a Cristo, amigo, amiga, que me ves en línea o que estás en el santuario, haz esta oración conmigo, pero ejecuta con fe esa oración. Aunque la estás repitiendo, pon tu fe en acción. Di: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Y hoy te quiero pedir perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, límpiame. Señor Jesús, creo que tú eres el Salvador de los pecadores. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Y te pido que entres en mí, que me llenes con tu Espíritu y me guíes a toda verdad con tu palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono. Haznos saber que tú hiciste esta decisión por Cristo y con gusto te vamos a ayudar. Llámanos de 9:30 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, menos sábado y domingo. Déjanos el mensaje y te contestaremos la llamada también. Pero si estás en el santuario o fuera del santuario y has hecho esta decisión de recibir a Cristo, si solamente levantas tu mano y me dices: Pastor, yo recibí a Cristo, con gusto también te vamos a ayudar. Dios te bendiga. Toda una mano levantada por allá. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Tenemos 2 personas más aquí. Muy bien. Ready. Ahí tenemos 3 personas que han recibido a Cristo. ¿Alguien más de este lado recibió a Cristo? ¿Alguien más de este lado? Todos somos creyentes de este lado. Bien. Hay una persona más que levantó su mano ahí. Bien, Dios te bendiga. Entonces vamos entonces a traer el último canto. Los que recibieron a Cristo se le van a acercar. Los hermanos del discipulado se le van a acercar a usted. Le van a invitar a que lo acompañe y usted vaya con ellos. Le van a regalar una Biblia y le van solamente a recordar los 4 pasos que todo nuevo creyente tiene que hacer. Como iglesia queremos no solamente que usted conozca a Cristo, sino que lo conozca más y más, que vaya creciendo en el conocimiento de Él. Así que los hermanos discipulados lo van a hacer ahorita. A los demás pónganse de pie y vamos a cantar un canto más y después vengo a la bendición sacerdotal.